Buenos días. En este vídeo vamos a hablar de economía conductual, que no es más que la rama de la economía que busca usar la psicología para entender cómo nos comportamos los seres humanos. En particular, lo más típico es estudiar en qué nos diferenciamos del llamado Homo economicus, un agente típico de los modelos neoclásicos que se caracteriza por tener información perfecta y ser completamente racional. La tesis que defenderé en este vídeo es que tales comparaciones están erradas desde su concepción, pero no nos adelantemos. Para los economistas conductuales, los seres humanos somos irracionales debido a que nuestro comportamiento difiere del Homo economicus, y han propuesto numerosas políticas para corregirlos, los llamados nudges. Mi objetivo es hacer un análisis económico de esta disciplina, usando estos nudges como un ejemplo de los fallos, mucho más profundos de lo que podrían parecer a primera vista, que se suelen ver en la disciplina. Y esto es importante, me voy a restringir a una crítica económica. No voy a tratar temas morales o éticos o cosas así. Simplemente voy a analizar si los economistas conductuales comprenden de verdad a los seres humanos, si sus modelos funcionan de verdad y si las políticas que proponen efectivamente redundarían en un mayor bienestar para todos nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es definir nudge. La traducción al español sería algo así como empujoncito, y son distintas políticas que pretenden corregir nuestros sesgos cognitivos, aunque ya digo, es un término típico del inglés, así que se ha utilizado para justificar cosas bastante más difusas. El término fue popularizado por dos grandes economistas conductuales, Richard Thaler y Cass Sunstein, y han dado protagonismo a un nuevo tipo de paternalismo. Históricamente, el paternalismo ha buscado imponer ciertos valores. Por ejemplo, un padre puede pensar que su hijo no está llevando una buena vida porque él quiere vivir siempre soltero y dedicarse a viajar por el mundo. En ese caso, el padre podría imponerle que no lo haga pensando en su bien, pero lo que está haciendo es imponerle unos valores distintos a los que tiene el hijo. Estos economistas, por lo general, están en contra de este tipo de paternalismo. Para ellos, la intervención solo está justificada para corregir nuestros sesgos cognitivos, es decir, para que actuemos de manera más parecida a cómo actuaríamos si fuéramos un agente racional neoclásico. Creo que este texto de Sarah Conley es muy ilustrativo. Sostengo que la única forma razonable de paternalismo es aquella que ayuda a las personas a actuar de acuerdo con sus propios valores, en lugar de imponerles valores ajenos. Argumentaré que los puntos de vista objetivos sobre el bienestar son inverosímiles en general, y que usarlos como guía para la gobernabilidad es tanto inverosímil como impráctico. Más bien, las regulaciones paternalistas están diseñadas para ayudarnos a alcanzar nuestras propias metas. El libro en el que Sarah Conley escribió estas palabras se llama Contra la autonomía. Creo que es bastante sugestivo. Pero bueno, por estos motivos vamos a analizar estas políticas desde un punto de vista de la economía conductual. De nuevo, uno las puede defender por muchos motivos, pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en este. Pero antes de empezar, conviene resaltar de qué no vamos a hablar. Últimamente la economía conductual ha sido muy criticada por dos motivos. El primero de ellos es directamente el fraude. Ahí está el caso de Dan Ariely, uno de los economistas conductuales con más renombres, que directamente falsificó sus datos, algunos de ellos sobre estudios de la honestidad. Otro puñal, a mi parecer mucho más importante, porque ataca a una cuestión mucho más de fondo, es el de la crisis de la replicabilidad. En pocas palabras, cuando intentamos reproducir los experimentos no nos salen, y el mismísimo Kahneman, Nobel de Economía y padre de esta disciplina, admitió que su obra más famosa, Pensar rápido, pensar despacio, se precipitó al dar por válidos algunos estudios. Lo podéis leer en la imagen de la derecha, si queréis podéis pausar este vídeo un momento. Y ojo, que hay que decir que el propio Kahneman ha sido tanto el padre de la disciplina como uno de los autores que más ha contribuido y está contribuyendo a limpiarla de estos resultados irreplicables y a desmentir estudios que son directamente falsos. Aquí hay que darle un aplauso a Kahneman. Pero, ¿en qué consisten los nudges? Pues de nuevo son una cosa muy variada, un tanto difusa, pero podríamos decir que van desde cambiar algunas opciones por defecto, como que te aparezca la opción más sana primero en la lista de un menú, hasta impuestos y prohibiciones. Algunos de los más conocidos son los periodos de reflexión, pues por ejemplo, antes de comprarte un coche, podría obligársete a esperar unos 3 días tras visitar el concesionario para que reflexiones si en verdad lo necesitas y no te estás dejando llevar por tu mentalidad cortoplacista o algo así. También son comunes las críticas a que tomamos decisiones distintas según cómo nos hagan la misma pregunta.
El caso más famoso es el que respondemos distinto a si recurriríamos a un tratamiento con un 5% de probabilidades de matarnos o a uno con un 95% de probabilidades de que salga bien. Otros nutrientes, como hemos comentado, son directamente impuestos, los famosos impuestos al pecado, por ejemplo. Una vez más, estos impuestos se pueden justificar por muchos motivos. Por ejemplo, queréis que la gente fume menos para reducir el gasto en sanidad. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar únicamente en si existe una justificación conductual, en si consumir estos productos es directamente irracional y si queremos corregir este sesgo. Es decir, los economistas de esta disciplina argumentan que tenemos un sesgo que hace que le demos demasiada poca importancia al futuro, así que consumimos más de estos productos de los que deberíamos. Al ponerles un impuesto simplemente hacen que el consumo se asemeje más al que tendríamos de ser racionales. En cierto sentido, argumentan que nuestros sesgos nos impiden conocer bien nuestras propias preferencias, y que si fuéramos racionales tomaríamos una decisión distinta. Pero antes de hablar de si somos efectivamente racionales o no, primero tenemos que definir qué significa ser racional. Y aquí hay que tener muy en cuenta que la palabra racional no significa lo mismo en nuestro lenguaje del día a día que si lo veis escrito en un paper de economía. Y ojo, porque esto es muy importante. Cotidianamente podríamos decir que ser racional tiene algo que ver con seguir la lógica, de ahí que haya ilustrado esta diapositiva con el excelente libro de Alfredo de Año. Pero yo os propongo una alternativa. Alguien es racional cuando se comporta de manera tal que consigue alcanzar más o menos sus metas, aun cuando se enfrenta a un entorno hostil, con información incompleta, asimétrica y con limitaciones cognitivas. Veremos todo esto más adelante. Esto ha venido a llamarse algo así como racionalidad inclusiva, porque analiza a los sujetos dentro de un entorno. Por cierto, en estos trabajos muchas veces leeréis algo como bounded rationality o racionalidad acotada o atada, que es el adjetivo que suelen usar para hablar de irracionalidad, o al menos una irracionalidad parcial en este tipo de trabajos. Bien, ahora veamos la definición que dan de racionalidad los economistas. Para ellos, y esto es una definición estándar, no es algo que haya sacado de un paper o dos, alguien es racional si sus preferencias cumplen dos axiomas. Por un lado, deben ser completas. Esto quiere decir que para todas las cosas del universo, si tú les preguntas si prefieren una u otra, te tienen que poder responder sin dudar. La otra es la transitividad, que quiere decir que si prefieres A sobre B y B sobre C, entonces prefieres A sobre C. Los primeros en axiomatizar así la racionalidad fueron dos grandes economistas, Morgenstern y von Neumann, aunque el segundo sea mucho más conocido por sus aportes a la física y la computación. Además, quien aplicó esta idea directamente a la economía, sacándola de la teoría de la decisión y de juegos, fue Kenneth Arrow, el premio Nobel famoso por la teoría de la imposibilidad de la democracia. Todos estos autores reconocían que estos axiomas eran simplemente simplificaciones para poder trabajar tranquilamente con modelos matemáticos y que carecían completamente de carácter normativo. Es decir, no pensaban que los sujetos humanos se tuvieran que comportar como los sujetos de su modelo. Sin embargo, el comportamiento que suelen tener los economistas conductuales actuales es bastante distinto. Para ellos, el agente neoclásico racional es una meta a la que aspirar y todo aquel que se pare de él será irracional. Estos economistas muchas veces se quejan de que sus compañeros de profesión meten a agentes tan simples en sus modelos, pero lo cierto es que su objetivo es efectivamente que todo el mundo se comporte así. El problema, que las dos definiciones de racionalidad que hemos dado, la inclusiva y la de estos economistas, son completamente incompatibles, y al terminar este vídeo espero que os quede claro por qué. Pero primero veamos un par de ejemplos sobre lo irracionales que somos, ya que nos darán buenas intuiciones de qué problemas tienen estos economistas, y todos los políticos que les siguen. Una de las principales irracionalidades que se suelen nombrar es nuestro problema a la hora de aplicar descuentos. Por simplificar, un descuento simplemente nos dice cómo cambia el valor de una cosa en función de si la vamos a obtener hoy o dentro de 60 años. Por conveniencia matemática, los economistas aplican un modelo de descuento hiperbólico, lo cual quiere decir que el valor de algo decae con el tiempo de manera exponencial inversa, muy rápido al principio y muy lento al final. Y sé que muchos estaréis pensando que mi crítica va a ser al uso de este modelo matemático, pero lo cierto es que no. Hay muy buenas razones para pensar que sea racional usar este modelo. El problema no está ahí. El caso es que cuando miramos empíricamente qué descuentos aplica la gente en su día a día, estos no siguen ni de lejos esta forma. Tienen picos y valles, lo cual no tiene sentido,
cambian de velocidad, o dicho más técnicamente, su constante k no es en efecto una constante, y quizá lo más importante, que parecen oscilar torno a una recta casi horizontal, en vez de tener una forma de exponencial decadente. El problema de este modelo es que a muchos economistas se les pasó que los seres humanos no percibimos siempre igual el paso del tiempo. Cuando somos más jóvenes, el tiempo parece que pasa más lento, aunque solo sea porque tenemos menos años a nuestras espaldas para comparar. Pero, más importante para este caso, para nosotros los periodos de tiempo muy en el futuro nos parecen más cortos, los comprimimos, y contra más en el futuro estén, mayor compresión reciben. En este gráfico podéis ver una comparación entre el tiempo objetivo, donde 5 meses son 5 meses, con el tiempo subjetivo, mucho más comprimido. Y aquí podéis ver qué pasa con el descuento en función de si se calcula con tiempos objetivos o subjetivos. Lo gracioso es que, debido a nuestra percepción del tiempo, si juntamos las dos gráficas veríamos que si aplicamos un descuento más o menos hiperbólico, pero en nuestro tiempo subjetivo. No os dejéis liar por la segunda gráfica, que parece que dice justo lo contrario de lo que estoy diciendo ahora. Ahora os pregunto, ¿es esto un fallo? ¿Somos irracionales por comprimir el futuro? Pues hombre, aparentemente sí. Al final estamos representando la realidad de una manera que sabemos que es falsa. Sin embargo, para el final de este vídeo os habrá quedado claro que en absoluto. Es más, lo irracional sería no aplicar esta compresión del tiempo. Por último, este aparente sesgo se ha utilizado mucho para defender políticas que incentiven el ahorro y dificulten el acceso a productos como el alcohol o el tabaco, que tienen efectos negativos a largo plazo. Una vez más, uno puede estar a favor de estas dos cosas, pero los motivos conductuales para defender esto son más bien pocos. De hecho, al comprimir el tiempo, lo que hacemos es tener una tendencia ya no a descuidar el futuro, como se suele argumentar cuando se dice que no aplicamos bien los descuentos, sino a no posponer tareas. Pensando bien, si el futuro nos parece más breve de lo que es, pensaremos que nos dará tiempo, a hacer menos cosas. Esto incentiva que nos fijemos demasiado en el presente, lo cual tampoco es que sea un gran fallo, es más bien una mala adaptación evolutiva. Es decir, cuando éramos monos, pues este sesgo nos fue muy útil, ahora ya no tanto. Pero pasemos a otro caso. Otro sesgo muy conocido y que ha inspirado muchas políticas es el endowment, que se traduciría por algo así como dotación. Básicamente quiere decir que estamos dispuestos a pagar un precio por comprar algo, pero solo nos desprenderemos de ese algo si recibimos una cantidad de dinero mucho mayor. Y ojo, esto no tiene que ver con que queramos comprar barato y vender caro para obtener un beneficio. Los experimentos se diseñan para que esto no sea relevante. Un caso típico de política que los economistas conductuales suelen defender es algo así. Un trabajador está dispuesto, WTP, willing to pay, a ganar $500 menos a cambio de mejorar sus condiciones laborales. Por ejemplo, que su jefe le ponga una guardería para el crío. Pues bien, lo que muchos defienden es que esta política de empresa se aplique por defecto, ya que debido al sesgo del endowment, ahora el trabajador solo se desprenderá de la guardería por una cantidad mayor de dinero, pongamos $550. Así que ha ganado, entre comillas, $50. Por cierto, al precio por el cual se desprendería del privilegio se le llama WTA o Willing to Accept. El problema es que esta política no soluciona ningún sesgo, simplemente lo explota. Un agente neoclásico directamente no tendría una brecha entre su WTA y su WTP. Pero, ¿por qué en este caso el WTA es el precio bueno y no el precio sesgado? Lo cierto es que no hay ningún motivo a priori para justificar cuál de los dos precios es el que está mal, si es que no están los dos. Hay quienes argumentan que este sesgo nace de otro, el de una preferencia irracional al status quo. Pero fijaos que aunque esto fuera cierto, que más tarde hablaremos un poco de él, tampoco soluciona nuestro problema. Al aplicar la política nueva, lo único que haces es imponer un nuevo status quo, que también sesgará a los agentes. Y lo voy a repetir una vez más, aquí solo nos estamos centrando en si nuestros defectos cognitivos justifican o no estas políticas. Se pueden justificar por muchos otros motivos, pero aquí nos centramos en la parte conductual. Además, hay otros casos similares donde economistas conductuales, y no solo conductuales, han propuesto que el precio bueno es el WTP. Por ejemplo, a la hora de pagar a alguien porque no contamine. Tampoco nos vamos a explayar mucho aquí porque el vídeo ya va a quedar muy largo, pero bueno, lo podéis buscar con bastante facilidad. ¿Y por qué aquí el precio bueno es el WTP y en el otro el WTA? Pues de nuevo, no hay ningún motivo a priori. Simplemente, pues al mirarlo parece que es el más conveniente. En fin, podríamos hablar mucho más de este efecto, de cómo no tienen en absoluto en cuenta la aversión a la pérdida, que en su justa medida es difícil que alguien defienda que es algo irracional, pero tampoco nos hace falta.
Este sesgo nos sirve para ver otro de los grandes defectos de la academia, tratar de sacar conclusiones de experimentos de laboratorio muy alejados de la vida real. En la realidad, los seres humanos aprendemos de nuestros errores y desarrollamos estrategias para corregir nuestros defectos. De hecho, cuando se hacen estos experimentos con varias rondas, que normalmente consisten en comprar y vender cosas con algún diseño especial para controlarlo del beneficio, lo que pasa es que el gap entre el WTP y el WTA tiende rapidísimo a cero, y con rapidísimo me refiero que a la segunda ronda ya es la mitad y a la tercera es cero. Si queréis más información sobre este tema, podéis buscar todo lo que se ha escrito sobre este sesgo, dando lugar a la famosa money pump. De pump aquí es bomba, pero bomba de las que bombean agua, no bomba de boom. Y comparadlo con el esfuerzo empírico que se ha hecho por ver si esto es verdad. El spoiler, no. En los dos casos anteriores hemos visto algunas similitudes, en particular en creer que ha habido alguna irracionalidad simplemente por desviarse de un modelo sencillo hecho para ser tratado con facilidad con matemáticas. En este caso vamos a ver algo tal vez más interesante. ¿Por qué no hay nada particularmente irracional por no aplicar correctamente la lógica clásica en nuestra vida cotidiana? Pero primero empecemos con un pequeño juego, el famoso test de Watson. Tenéis cartas. En cada carta hay una cara con una letra y otra con un número. Esto se cumple siempre. Se os pide girar las mínimas cartas necesarias para comprobar que se cumple la siguiente regla. Si hay una vocal en un lado de la tarjeta, entonces hay un número par en otro lado. ¿Qué carta giráis? Os dejo un momento. No, pues está claro que primero hay que girar la carta con la letra A y que la letra T no es relevante, pero el 90% de la gente falla con el resto. Giran la carta con el 4, pero no es lo mismo decir si hay una vocal entonces hay un número par que solo si hay una vocal entonces hay un número par. Son dos operadores lógicos completamente diferentes. La carta que hay que girar es la del 7 para ver que no haya ninguna vocal detrás. Este experimento se ha usado muchas veces para decir que somos terribles incluso en la lógica más básica, una muestra de lo irracionales que somos, pero este test no es famoso por esto. Lo gracioso viene ahora. Cuando se hace la misma pregunta con menores, adultos y bebidas alcohólicas, todo el mundo acierta. Todo el mundo ve que si queremos comprobar que para beber alcohol debes tener al menos 18 años, las cartas que hay que girar son las del niño para ver que no estás bebiendo alcohol y la del alcohol para ver que no hay ningún niño detrás. Es decir, somos malos con cosas abstractas como números y letras, pero mucho mejores con ejemplos cotidianos. Hay un caso muy interesante de este experimento que se hace con la regla para cobrar una paga extra debes haber trabajado al menos 10 años en la empresa. En este experimento se divide a la gente en empresarios y trabajadores. Esto simplemente para contestar qué cartas hay que girar. No debería importar porque la lógica no depende de quién responda. Pero mientras que los empresarios aciertan el 70% de las veces, los trabajadores lo hacen con mucha varianza, entre el 10 y el 60. El motivo es que la solución lógica a este problema coincide con los intereses del empresario, ver que no están pagando una paga extra a nadie que no se la merece, mientras que el interés de los trabajadores está en asegurarse de que la empresa no hace trampas y niega la paga a alguien que se la merece. El problema es que llevar 10 años trabajando es condición necesaria, no suficiente. Pero esto no era lo que quería enseñar. Desde luego es un fenómeno curioso que ya nos da una pista de cómo nuestra racionalidad está adaptada para vivir la vida real y no para solucionar problemas de un manual de lógica. Pero lo realmente interesante está por llegar. El test de Watson lo podríamos entender como comprobar la regla el 100% de las veces que hay una vocal en una cara hay un número par en la otra. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos del 100% al 90%? En la vida real, este tipo de problemas son más comunes, permitiendo algunas raras excepciones. Pues bien, veremos matemáticamente que cuando añadimos aunque sea un poco de incertidumbre, la respuesta buena es la que el 90% de la gente señalaba erróneamente en el test de Watson clásico. Supongamos que os digo que tratéis de confirmar o falsear la siguiente regla. Todos los cisnes son blancos. En este caso, en el caso clásico, levantaríais la carta del cisne para ver de qué color es, ignoraríais la carta del no cisne, que es representado como un pingüino, por poner algo, y levantaríais la carta de no blanco, para ver que no haya ningún cisne detrás. Pero si os digo ahora que tenéis que probar que la mayoría de cisnes son blancos, ¿qué cartas maximizan la información? Hagamos algo de matemáticas.
El test de Watson lo podríamos entender como comprobar la regla: el 100% de las veces que hay una vocal en una cara, hay un número par en la otra. Pero, ¿qué pasa cuando pasamos del 100% al 90%? En la vida real, este tipo de problemas son más comunes, permitiendo algunas raras excepciones. Pues bien, veremos matemáticamente que cuando añadimos aunque sea un poco de incertidumbre, la respuesta buena es la que el 90% de la gente señalaba erróneamente en el test de Watson clásico. Supongamos que os digo que tratéis de confirmar o falsear la siguiente regla: todos los cisnes son blancos. En este caso, en el caso clásico, levantaríais la carta del cisne para ver de qué color es, ignoraríais la carta del no cisne, que es representado como un pingüino, por poner algo, y levantaríais la carta de no blanco, para ver que no haya ningún cisne detrás. Pero si os digo ahora que tenéis que probar que la mayoría de cisnes son blancos, ¿qué cartas maximizan la información? Hagamos algo de matemáticas. Tenemos dos hipótesis. He marcado en rojo la hipótesis de que, efectivamente, la mayoría de cisnes son blancos. Si no estáis familiarizados con la nomenclatura, se leería como la probabilidad de encontrar algo blanco, si ese algo es un cisne, es del 90%. He puesto 90% por darle una probabilidad inicial alta, pero el número en concreto da un poco igual. Por simplificar, vamos a decir que la hipótesis contraria es que un cisne no es más probable que sea blanco que el resto de aves, es decir, la probabilidad de elegir un pájaro blanco no depende de que hayas elegido previamente un cisne. Además, vamos a decir que el 10% de las aves son blancas y que solo el 1% de las aves son cisnes. Está claro que tenemos que seguir levantando la carta del cisne, ya que según el color que nos salga decantará mucho la balanza hacia una hipótesis u otra. Pero fijaos qué pasa con el resto de opciones. El 89,1% de los pájaros son no blancos. Así que si elegimos la carta de no blanco, lo más probable es que el pájaro que veamos en la otra cara no sea un cisne. Y a ver, que el pájaro carpintero sea de color rojo no es demasiado informativo de si los cisnes son mayoritariamente blancos. Desde luego, si lo que hubiera en la otra cara fuera un cisne, entonces esta elección sería tremendamente informativa. Pero ese evento es muy poco probable tanto si la hipótesis de que la mayoría de cisnes son blancos es cierta como si es falsa. Simplemente hay demasiados pocos cisnes. Ahora bien, ¿qué pasa con la otra carta, la del pájaro blanco? Según nuestra hipótesis, el 8,3% de los pájaros blancos son cisnes, mientras que si la hipótesis es falsa, tan solo lo son el 1%. Vamos con uno de los problemas más famosos de toda la economía conductual, el de Linda la cajera. Linda es una mujer estadounidense de 23 años, vive en San Diego, California, y es licenciada en Filosofía y Letras por la prestigiosa Universidad de Berkeley. Cuando era más joven empezó a interesarse por conceptos como la lucha de clases, la protección del medio ambiente y la justicia social. Ha colaborado en diversos proyectos y obras benéficas, además de militar activamente en una ONG. Sabiendo esto, ¿qué te parece más probable? ¿Que Linda trabaje en un banco o que Linda trabaje como cajera en el banco y además sea feminista? No me ando con rodeos. Claramente la respuesta buena es la A. A poco que lo penséis, es obvio, pero la mayoría de gente falla. Como curiosidad, más de la mitad de mi clase falló en segundo año de física y en clase de métodos matemáticos. Razonamos mal, es que no se nos puede dejar solos. Pero claro, aquí hay algo raro. Si un grupo de gente, bien formada en matemáticas, que acaba de hacer integrales en el espacio complejo, falla, ¿quién la puede hacer bien? Este fallo no es una prueba de que razonemos mal, es una prueba de que hay algo que huele raro con este problema. El qué es eso, tampoco es muy difícil de saber. No es que la gente razone mal, es que a nadie le importa el problema. Lo siento, Daniel, que a nadie te estaba escuchando. Cuando este experimento se hace repitiendo la pregunta o asegurándose de que los encuestados hayan entendido bien qué se está preguntando, la tasa de aciertos roza el 100%. Los mismos resultados se logran si ofreces $1 si respondes bien. Es decir, los resultados mejoran cuando la gente escucha de qué va el problema, no es que antes razonaran mal. Y es que esto es algo bastante obvio. Ya no es que razonar lógicamente sea una habilidad bastante menos útil de lo que parece, como hemos visto en el ejemplo anterior. Es que en estos casos a la gente ni siquiera se molesta en pensar. Pero es un buen ejemplo para hablar de un tema más importante. Los seres humanos inventamos la lógica para eliminar los problemas del lenguaje, lleno de vaguedades, términos polisémicos y otros que no significan nada. Sin embargo, cuando un economista conductual realiza su investigación,
parece olvidarse completamente de que si inventamos la lógica, en vez de reinventar el lenguaje, es porque este último nos sigue siendo útil. Poneos en situación. En vuestro aniversario de es vuestro aniversario de pareja, pero te has olvidado. Al llegar a casa te espera la parienta con cara de enfado, pero tú le preguntas: cariño, sé que me he olvidado de nuestro aniversario, pero he quedado con los amigos. ¿Me puedo ir sin que te moleste? Sí, sí, claro, tú adelante, vete. Pregunta: ¿cuál es la opción más lógica? ¿Nos vamos o no? Nos ha dicho que nos podemos ir, solo que claramente si lo hacemos, lo mejor que nos puede pasar es terminar durmiendo en el sofá. Las cosas nunca son tan simples como parecen, y una abrumadora cantidad de papers de este campo se vuelven completamente irrelevantes una vez que admitimos que estamos programados para hablar con seres humanos, no para derivar conclusiones de axiomas lógicos. Un caso especial de esto que hemos comentado, que los seres humanos no somos robots o en nuestra mayoría padecemos autismo severo, tiene que ver con el principio del hándicap. En este vídeo hemos repetido varias veces que la definición de los economistas de racionalidad es muy estrecha y tremendamente deficiente para hablar de los seres humanos, y que es mucho más útil estudiar cómo se desenvuelven en un entorno natural para cumplir sus metas. Pues bien, el primer paso para hacer esto es, efectivamente, conocer cuáles son esas metas. Y es que, una vez más, no todo es tan sencillo. En la imagen de abajo podéis ver a Amos Zahavi, reputado etólogo. Zahavi es famoso por describir el principio del hándicap, algo realmente fascinante. Él se dio cuenta que ante un león hambriento, las gacelas más jóvenes y fuertes no eran las más rápidas en huir, sino que se quedaban saltando en el sitio gastando energía tontamente. ¿Por qué harían algo tan irracional? Obviamente, el diputado de distrito de las gacelas debería aprobar un decreto inmediatamente para corregir esto. Pues el caso es que esta es la mejor estrategia. Al saltar delante del león le están diciendo: mira, estoy tan fuerte que te puedo chulear en la cara. Mejor vete a por esas otras que si no saltan es porque no pueden porque están débiles. No es algo muy distinto a lo que todos hemos observado jugando al pilla-pilla de pequeños. El caso es que el principio del hándicap está en todas partes, por supuesto también en los seres humanos. ¿Alguien se cree que la gente compra el último iPhone por los enormes avances técnicos que tiene respecto a generaciones anteriores? Mira lo sobrado de dinero que me puedo permitir gastármelo en esta cosa. Es un gran reclamo para cualquier moza en edad fértil. Iluminemos una cena romántica con velas en vez de con LEDs, a pesar de que estos últimos son más eficientes. El tema es que en ningún momento nadie se ha propuesto maximizar la eficiencia energética de una velada romántica. Y todo esto nos lleva a otro concepto muy similar, descrito por el economista Brian Kaplan, el de racionalidad irracional. Mejor leámoslo. Si las creencias tontas te hacen sentir mejor, tal vez el verdadero tonto sea el más estricto con la objetividad, pero esta es la razón por la cual el término irracionalidad racional es adecuado. Las creencias que son irracionales desde el punto de vista de la búsqueda de la verdad son racionales desde el punto de vista de maximización de la utilidad individual. Y de nuevo, a vosotros esto puede pareceros mejor o peor, y podéis criticar que una persona trate de maximizar su felicidad en vez de la búsqueda de la verdad. Pero lo que todos tenemos que tener en cuenta es que los economistas conductuales en su trabajo creen que la gente está sesgada por querer hacer esto, cuando de nuevo estamos ante una definición muy estrecha de racionalidad. En resumen, los seres humanos tenemos fines complejos. Una observación ingenua nos lleva de cabeza a conclusiones equivocadas, y por desgracia la economía conductual está llena de papers ingenuos, un fenómeno que se magnifica debido al bajísimo ratio entre experimentos en la realidad contra experimentos en laboratorios controlados, también conocidos como rellenar un formulario de Google por el móvil. Con todo lo que hemos dicho, muchos os podréis imaginar las críticas a otro de los grandes puntos que se esgrime para acusar de irracionales a la mayoría de la población: el problema para actualizar probabilidades según Bayes. No voy a entrar en detalles, pero básicamente esta regla nos dice cómo evoluciona la probabilidad de que algo sea cierto a medida que vamos descubriendo nuevas evidencias. Bayes es fundamental para los matemáticos. Es algo muy simple, pero que la humanidad tardó muchos siglos en descubrir y cuya importancia es capital. Sin embargo, recordemos lo que hemos estado diciendo. Para alcanzar nuestras metas, conocer las probabilidades de que las cosas es una herramienta, no un fin. Dejad que os haga una pregunta. Estáis en un safari, tomándose el almuerzo. De repente oís un ruido en unos arbustos. Sabéis que la probabilidad de que sea un león es muy baja, pero no cero. ¿Salís corriendo? Y asumid que si corréis podéis huir con total seguridad. No os recomiendo intentar huir de un león a pata en la vida real.
Desde el punto de vista de la probabilidad no hay muchos motivos, sin embargo, miradlo así. Si corréis y al final no era un león, simplemente habéis perdido un rato de merienda. Ahora bien, si no corres y efectivamente era un león, el que no se ha perdido la merienda es el gatete. Para terminar, para tomar, la decisión, no necesitamos conocer la probabilidad con certeza, simplemente necesitamos una estimación muy a ojo que tenga en cuenta las consecuencias de falsos negativos, corro sin que haya león, y falsos positivos, no corro pero sí hay león. Además, aplicar la regla de Bayes no es sencillo. Nuestra energía es limitada. Si tuviéramos que actualizar cada pequeña posibilidad con esta regla, estaríamos reventados apenas 10 minutos después de levantarnos. Cuando se compara seres humanos reales con agentes racionales neoclásicos, se suele hacer hincapié en que somos irracionales y en que eso es malo. Pero dejando ese tema de lado, otro punto a tener en cuenta es que nosotros no tenemos una capacidad computacional infinita dentro del cerebro. Pedirnos que actuemos como si la tuviéramos es, eso sí, el culmen de la irracionalidad. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de casos más bien genéricos. Lo hemos hecho porque quería dejar claro que las interpretaciones que se hacen de los resultados de todos estos papers, de nuevo vamos a asumir que son ciertas y que son replicables, suelen ser claramente erróneas. Ahora tratemos de aplicar esto a casos concretos. ¿Sabíais que para la mitad de la gente que va al gimnasio le saldría más barato pagar cada día que comprar packs por varios meses? Esto nos extrañará a muchos. La gente va poco al gym, aproximadamente la mitad de lo que desea. El americano en promedio podría ahorrarse unos $600 al año si siguiera esta estrategia. Y esto lo he leído en un paper, no me preguntéis cómo, porque no me imaginaba que fueran tan caros los gimnasios ahí. Pero es que además, entre que decides dejar de ir definitivamente y te das de baja, suelen pasar unos 2 meses. 2 meses de dinero tirado prácticamente a la basura. Esto es un claro caso de irracionalidad y urge aprobar un decreto ley para corregirlo. ¿O no? Os hago una pregunta. ¿Qué es más probable? ¿Que vayáis al gym si ya habéis pagado o si no? La respuesta parece obvia. Pagar es una presión para asistir, una presión que tú mismo te impones. Algunos diréis que esto es un coste hundido, pero es que los costes hundidos son relevantes y sentir remordimientos por ellos suele ser una buena estrategia. Vale que si pagas un pack de 2 meses, al final solo irás uno, pero ¿cuántos días iríais si no compraréis ningún pack? Pues muchos menos. Además, mucha gente necesita un impulso inicial para aprender a disciplinarse. Una vez más, tenemos que hacer un análisis completo y dinámico si queremos entender cómo nos comportamos los seres humanos. Para que os hagáis una idea, simplemente poner en juego 9 céntimos hizo que la asistencia al gimnasio aumentara un 16%. Esto en un experimento. Y por supuesto, estos 9 céntimos no es que sean muy valiosos. Simplemente te servían de excusa para desechar otras excusas que te impidieran ir. Pero si estamos hablando de Node.js, tenemos que hablar sí o sí del plato principal, los planes de pensiones por defecto. Ahora y algo de ser pasado, me repito una vez más. Hay muchos motivos para defender una política, pero aquí nos centramos única y exclusivamente en si nuestros problemas para razonar las justifican o no. Planes de pensiones por defecto. Como hemos comentado, los seres humanos tenemos muchos sesgos respecto a cómo percibimos el tiempo, lo que hace que ahorremos muy poco. Aunque esto, de nuevo, es un tanto cuestionable. Pero démoslo por válido. Una solución es inscribirte automáticamente en un plan de pensiones. Si no lo quieres, te puedes salir sin penalización, así que aparentemente son todo ventajas, pero profundicemos. El caso es que la evidencia de si estos programas mejoran o no la vida de la gente es un tanto controvertida, lo cual choca mucho. Si ponéis algo como Default Retirement Paper, encontraréis cientos de trabajos académicos alabando este sistema. Si lo ponéis en Google, claro. ¿Están mal hechos estos papers? Pues técnicamente no. Es poco probable que si cogéis uno de estos trabajos tenga fallos en las cuentas o datos manipulados. El problema es que están buscando respuestas a la pregunta incorrecta. Aunque bueno, esto que acabo de decir tampoco es del todo cierto. Si una política es popular, no dudéis que encontraréis miles de papers de gente supuestamente seria midiendo únicamente correlaciones. También veréis el efecto de dicha política sobre el barrio de la madre de Paquito el del Quinto. Cuando se midió el margen de mejora de estos programas en Estados Unidos, se estimó que el porcentaje de gente que se apuntó a un plan de pensiones creció un 35 puntos. Pero esta cifra tiene dos problemas. El primero es que los datos dependían casi únicamente de una empresa gigantesca, que fue la primera en adoptar el programa. Esto es
lo que he dicho antes, que se mire el efecto del barrio de la madre de Paquito, el del quinto, en vez de todo el conjunto de la economía. Pero es que además no se tuvo en cuenta en un escenario contrafactual, es decir, qué otras cosas ocurrieron para impulsar la popularidad de los planes de pensiones. Cuando se volvió a medir, pasados unos años y con una metodología más correcta, la mejora cayó del 35% al 7%. Pero esto no es lo más grave. El verdadero problema de todos estos papers es que miden el éxito de los programas en el número de gente que participa en ellos. No estudian cómo redunda en su bienestar. Es como si midiéramos el éxito de la URSS en la cantidad de acero que producía en vez de cómo la producción de ese acero mejoraba las condiciones de vida de sus súbditos. Este tema da para mucho, pero seamos breves. Un modelo sencillo divide a la población en 4 grupos. Por un lado están los estudiantes, que no tienen nada que ver con los que van al colegio. Son los que no conocen sus preferencias y están en proceso de descubrirlas. A este grupo, que haya o no una adscripción por defecto a un plan de pensiones, les da bastante igual, pero preferirían retrasar su elección hasta conocerse mejor. Por otro lado está la gente que elige activamente la opción que sea por defecto. La opción por defecto puede ser el plan de pensiones que marque la política, pero también puede ser copiar lo que haga la mayoría de gente en caso de que no haya política ninguna. De esta gente se dice que tiene sesgos como el del status quo, el anclaje y cosas así. Pero, dos apuntes. En primer lugar, con el sesgo de status quo lo que pasa es lo mismo que con el endowment effect. La política no corrige este sesgo, simplemente cambia cuál es el status quo. Por otro lado, ¿qué hay de malo en copiar a los demás? Una vez más, tenemos información limitada y una capacidad cognitiva que no es infinita. Imitar a los que saben más que tú no te garantiza el éxito, pero desde luego no es una mala estrategia. Para esta gente, si su bienestar mejora, dependerá únicamente de lo bueno que sea el programa que el gobierno elija como opción por defecto, pero no habrá una mejora por el mero hecho de incluir estos planes, como debería ocurrir tal y como suelen proponer los economistas conductuales. En la otra esquina tenemos a gente que elige la opción por defecto de manera pasiva, básicamente porque la tarea de elegir les abruma o porque no conocen bien sus preferencias. Esta gente solo es relevante en un análisis técnico y las diferencias con otros grupos son más bien para economistas y modelos matemáticos, así que tampoco nos vamos a meter demasiado con ellos. Por último, tenemos a los optimizadores marginales, la gente hardcore que busca optimizar al máximo. Estos son los que más salen perdiendo con el plan por defecto. ¿Y por qué? Pues porque al existir esta opción, el coste marginal de no informarse de las alternativas aparentemente disminuye. Es decir, el incentivo que tienes a buscar mejores alternativas es estar mejor, pero como en teoría ya partes desde un punto inicial un poco mejor de no tener nada, pues tu incentivo disminuye. Pero bueno, esto lo quería comentar para el que le interese y profundizar, porque sería un coñazo si no. Mejor vayamos a la parte empírica. En un macroestudio en Estados Unidos se encontró que con la inserción de estos planes la tasa de contribución decreció. ¿Por qué? Porque el objetivo de los políticos era poder decir que mucha gente siguió en su programa. Es decir, que una vez establecido el plan por defecto, la gente no se cambió. Así que establecieron tasas de contribución artificialmente bajas para no espantar a la gente. Y de nuevo, la tasa de contribución tampoco nos dice si la vida de esta gente mejoró o empeoró, pero desde luego es un proxy mucho mejor. Si lo que quería solucionarse era el ahorro, esto en absoluto fue una buena medida. Pero también se puede cometer el error contrario. En un estudio centrado en los planes de pensiones del ejército, se vio que la tasa de contribución era mucho más alta de lo normal. Los políticos a cargo, y sus economistas consejeros, pensaron que puestos a corregir el sesgo que les dificulta ahorrar, mejor aprovechar y hacerlo a lo grande. El resultado fue que los soldados y los veteranos tuvieron que empezar a endeudarse para pagar sus gastos corrientes, ya que gran parte de su salario iba a un plan de pensiones, y al final terminaron pagando un 48% más en intereses de la deuda que lo que recibían de pensión. En cualquier democracia civilizada se ejecutaría a todos los políticos implicados a lapidazos en la plaza del pueblo. Y bueno, no podía dejar estos temas sin tratar, aunque los he dejado para el final porque son críticas más comunes y genéricas y que no se centran tanto en la parte conductual, que era lo que más me interesaba en el vídeo. ¿Qué es la política? Ambrosi Bierge la definía como la lucha de intereses disfrazada de contienda de principios y la conducción de los asuntos públicos en beneficio propio. Una pregunta relevante es la siguiente:
Si los humanos somos tan irracionales, ¿deberíamos confiar en los peores seres humanos habidos y por haber para corregir eso? Quizás la respuesta sea algo como: es cierto que individualmente ningún político es un agente racional, pero en conjunto y con las instituciones adecuadas pueden actuar como tal. El problema es que cuando un agente es mucho más inteligente que los agenticos que tiene que cuidar, sus intereses no suelen estar particularmente alineados. Pregúntanselo a las ovejas y sus pastores. Pero veamos algunos ejemplos. ¿Os suena de algo la imagen de más a la izquierda? Es el ABC de la Public Choice, la rama que estudia el comportamiento económico de los estados desde el punto de vista de la toma de decisiones. Para aprobar la ley seca en Estados Unidos se llegó a una alianza extraña entre extraños compañeros de campo, mojigatas y traficantes. Las mozas daban un discurso moralizante, mientras que los traficantes proveían de los medios para hacerlo. Al fin y al cabo, los primeros beneficiados en que se prohíba vender algo son aquellos que por defecto ignoran las prohibiciones, una forma genial de barrer la competencia. Pero hay mucho más. Es posible que se pueda conseguir una megaestructura racional neoclásica con intereses alineados con los nuestros. Supongamos que sí. El problema es que probablemente esa megaestructura no sea demasiado lista. Y es que para conseguir eso tal vez haya que juntar a las mejores mentes del país y el tamaño importa. Se ha escrito mucho sobre la importancia de la descentralización del conocimiento a la hora de tomar buenas decisiones, así que no me repetiré, en parte porque también tengo un par de objeciones a esa idea, pero son menores y tampoco son el objetivo de este vídeo. No vamos a tomar un desvío de este desvío. Un punto más relevante es el de los lobbies. Si hay un campo donde los nuts han arrasado, ese es en el de la salud, siendo la lucha contra la obesidad una de las principales fuentes de batalla. El problema es que en esta lucha todo lo que políticamente ha podido salir mal ha salido mal, y no hay más que ver las tasas de obesidad que tiene ahora Estados Unidos para comprobarlo. Para empezar, el propio origen de la lucha es más bien cuestionable. Y repito que aquí no vengo a hablar de temas morales como si los políticos tienen algo que decir respecto a la cantidad de bollicaos que me meto entre pecho y espalda. En 1977, el criterio de obesidad que manejaba la ONU era el de un índice de masa corporal de más de 31 para hombres y 32 para mujeres. Hoy se considera obeso a alguien entre 25 y 30, aunque estos números pueden cambiar un poco y hay quienes en esta banda ponen sobrepeso y se dejan el adjetivo obeso para un poco más, pero en fin. ¿Es relevante este cambio? A simple vista no parece demasiado, pero lo es mucho. Este cambio metió a 35 millones de americanos en la categoría de obesos. El motivo del cambio fue, entre otras cosas, una publicación de un nutricionista llamado Richard Troiano, en cuyo trabajo dejaba claro que solo se encontraban efectos estadísticamente significativos, y esto quiere decir que eran medibles con un error bajo, no que el efecto fuera grande, a partir de un IMC de 40, que es una auténtica barbaridad. Aunque esa publicación fue, por algún motivo incomprensible, el motivo oficial, de nuevo, junto a otras que aparentemente arrojaban resultados similares, tampoco os lo puedo asegurar porque no me las he ido a leer todas, pero quizás el lobby de los fabricantes de medicamentos que no funcionaban contra la obesidad, el Senical y la Meridia tuvieran algo más que ver. Otro caso curioso fue el de la pirámide alimenticia, que a muchos os sonará por estar en todos los colegios y clínicas pediátricas hasta desaparecer porque no tenía el más mínimo sustento científico. Pero la anécdota graciosa está en las luchas fratricidas entre los distintos lobbies por asuntos tan aparentemente banales como el color con el que se representaban sus productos. Por ejemplo, el lobby de las grasas invirtió auténticas millonadas en cambiar su color, del rojo al morado. Por otro lado, el mundo del tabaco ofrece maravillosos ejemplos de políticas aparentemente enfocadas a mejorar la salud con un trasfondo más bien cuestionable. Por ejemplo, cuando en Estados Unidos entró en vigor un gran impuesto contra el tabaco, el lobby de las tabacaleras consiguió meter por lo bajini en una nota a pie de página una condición que obligaba a cada estado a compensar a las tabacaleras por cada cliente perdido. Hasta aquí sería una anécdota interesante, pero las cosas van más allá. Además, como esto dañaba la recaudación, la ley le daba a los estados otra alternativa: regalar monopolios a las grandes tabacaleras. Esto era un win-win. Los estados mantenían una recaudación más o menos constante y las tabacaleras ganaron muchísimo más dinero del que perdieron con este impuesto. Nuevamente, este fue un caso de mojigatas y traficantes, de madres llorando porque su hijo se murió de cáncer de pulmón en el prime time de algún programa de televisión, mientras que los empresarios del sector se aprovechaban para enriquecer sus bolsillos. Y ojo, que quizás uno podría ver esto como un resultado menos malo a que se siguiera consumiendo tanto tabaco,
pero en cualquier caso me sirve de ejemplo para mostrar que cuando un economista pide una intervención pública debería tener en cuenta no solo los fallos de la gente de a pie, a veces conocida como el mercado, sino también de las alternativas. Pero uno podría preguntarse, ¿realmente esta gente propone tantas políticas o simplemente se limitan a sacar papers con interpretaciones cuestionables? Pues sí, propone ni mucho. Uno de cada 5 papers del sector lo hace, y el 95% de esos trabajos no estudia en absoluto ningún problema relacionado con la public choice, ni siquiera de cómo los sesgos que aparentemente han encontrado en sus trabajos afectan a los responsables políticos de aplicar las políticas que ellos mismos proponen. Estos datos están sacados de un análisis de todos los papers del tema, publicados en el top 10 de revistas de economía desde el año 2000 al 2009. Os dejo en el recuadro un par de papers un tanto off topic sobre la racionalidad de los reguladores que me gustaron, de un tal Tasic, y aprovecho para hablar un poco más de sesgos, esta vez del sesgo de acción. Y es que no quiero que parezca que después de este vídeo los seres humanos somos seres racionales infalibles. Seguimos teniendo muchas fallas que no solo atentan contra un modelo de racionalidad neoclásica, sino que también hacen que nuestra calidad de vida sea peor. Aunque estas fallas son menos de las que se piensan, con consecuencias menos malas y con más mecanismos para corregirlas de los que parecen a primera vista. El problema es que la política carece en buena medida de estos mecanismos. Fuera de ella, donde hay skin in the game, cometer fallos, por motivos cognitivos o no, está más penalizado y hay más aprendizaje, que es un mecanismo fundamental para evitar que nuestra irracionalidad nos lleve por el mal camino. Un ejemplo claro de sesgo, y particularmente en política, es el de acción, la tendencia a solucionar un problema añadiendo cosas en vez de quitando, o incluso actuando en vez de simplemente dejar las cosas como están. Evolutivamente esto tiene todo el sentido del mundo. Cuando eres un mono o un pez, hay pocas cosas que puedas quitar porque ya vives en un entorno extremadamente simple. Pero hay muchas cosas que sí puedes hacer. El problema es que ya no vivimos en esa sociedad. De hecho, es probable que cuando naciera ese sesgo en los seres vivos, ni siquiera vivieran en algo digno de llamarse sociedad. Pero atacar sin dar opción a réplica está feo. ¿Qué respuestas han dado los defensores de los nudies ante todos estos problemas? Pues lo cierto es que no muchas, o mejor dicho, no demasiado convincentes. Aquí tenemos extractos de Sunstein y Thaler, que recuerdo que fueron los mayores impulsores de este tipo de prácticas. Leo. En muchos contextos, las objeciones al paternalismo dependen de fuertes supuestos empíricos, que implican un optimismo extremo sobre los agentes privados y un pesimismo extremo sobre los funcionarios públicos, que no siempre se cumplen. De hecho, se desprende que no existe un argumento abstracto o a priori suficiente contra el paternalismo, ya sea duro o blando. Podríamos pensar que he seleccionado aposta un fragmento en el que no se termine de explicar del todo, pero es lo mejor que he encontrado. Por supuesto, estos dos economistas son mucho más inteligentes que yo y no es que no hayan tenido esto en cuenta para nada, pero sus escritos justificando esta afirmación son más bien limitados. Pero sigamos. Esto forma parte de una respuesta que se escribió aposta para contestar réplicas, en la que defienden un caso claro donde aplicar un nudge. Número 1. Jones debe elegir entre dos radios idénticas. Una de ellas es más cara. Elige la más cara. Hay muchas más cosas así en el escrito, y prometo que no está sacado de contexto. Sunstein y Thaler no se paran a pensar en ningún momento qué aplicabilidad tienen estos ejemplos, y este es solo el primero de muchos. Es que me cuesta siquiera dar una respuesta porque el planteamiento tiene tanto sentido como decir que ayer tuviste una cita con un logaritmo amarillo. ¿Por qué dos cosas iguales tienen precio distinto? ¿Qué se le pasó por la cabeza de Jones para elegir eso? ¿Qué sesgo concreto actuó? ¿Vemos esto en la vida real? Pero esto no es todo. Otra defensa común es tirar el bebé con el agua de la bañera y decir que en verdad todo en esta vida es un nudie. Esto no es difícil. Nudie es una palabra común del inglés del día a día que los economistas han aprovechado para darle un significado técnico, así que explotarla es sencillo. Para estos autores el GPS es un nudie icónico. El GPS, que debería ser un ejemplo claro de cómo nos valemos solos para superar nuestras limitaciones cognitivas, y no solo cognitivas, se presenta como el argumento definitivo a favor de que no se nos puede dejar solos. Otras cosas que en el mismo escrito son consideradas nudges son los menús bajos en calorías, el pedir direcciones por la calle, que tu médico te mande una receta por WhatsApp, literalmente todas las agencias crediticias del planeta y hasta la putísima línea blanca que divide los carriles de la carretera. Y si no me creéis, podéis buscarlo vosotros mismos.
pero quizás la réplica más dantesca es la última, y aquí permitiréis que me salga un poco de mi promesa de no hablar de temas más filosóficos. Leo. Pero un aspecto importante, la posición Pero en un aspecto importante, la posición antipaternalista es incoherente, simplemente porque no hay manera de evitar los efectos sobre el comportamiento y la elección. De nuevo, no creo tener que explicar esto, es que ni siquiera tiene el más mínimo sentido o estructura de argumento. Y no quería irme sin mencionar el adjetivo de libertario que Sunstein y Thaler suelen usar. Ellos, por lo general, están a favor de NUTDIES de los que sea fácil salirse, como un plan de pensiones por defecto, o pues poner primero en los menús de los restaurantes la opción más sana. A mí me parece muy bien, aunque ya hemos visto que estas políticas tampoco son inocuas, aunque también hay que decir que en numerosos casos han defendido otras políticas de las cuales la salida, en el sentido de salida a voz y lealtad de Hirschman, no tiene cabida. Otros, como Sarah Conley, con quien hemos empezado este vídeo, son mucho más autoritarios, aunque lo son por tu bien. Recordemos su frase. Más bien, las regulaciones paternalistas están diseñadas para ayudarnos a alcanzar nuestras propias metas. Así que bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La economía conductual tiene muchos problemas. Hemos empezado la presentación hablando de falsedades y la crisis de la replicabilidad, pero las constantes malas interpretaciones de los trabajos que se publican en este campo me parecen temas mucho más serios. Da igual que no mientas y da igual que tus resultados sean verdaderos si no los sabes interpretar. Y peor todavía, lo que no da igual es que creas que sí lo sabes e intentes gobernar a raíz de ello. Hay muchos motivos morales para oponerse, o al menos ser recelosos de este tipo de políticas. Pero bueno, en este punto espero haberos convencido de que también hay buenas razones económicas, puramente utilitaristas, para como mínimo ser receloso. Y para terminar me he dejado unos cuantos temas que podríamos tratar en los comentarios porque el vídeo ya está quedando demasiado largo. En primer lugar, recomendar Escaping Paternalism, Rationality, Behavioral Economics and Public Policy, de Mario Rizzo y Glenn Whitman. Es mi libro favorito de economía, el segundo tal vez sea The Long Divergence, de Timur Kuran, y tiene este enfoque de centrarse en la economía y dejar de lado los argumentos morales. De hecho, prácticamente todo lo que hemos comentado en este vídeo forma parte del libro. Es una obra monumental que, aunque no os interese demasiado el tema, lo cual sería un poco raro si habéis llegado hasta aquí, os recomiendo del todo leer. Simplemente porque es tan buena en cuanto a metodología y reflexiones que os amueblará la cabeza para pensar con claridad en otras cuestiones. Otras cosas que me he quedado sin comentar son las implicaciones que esta complejidad conductual de los seres humanos tienen otros modelos económicos más allá de la economía conductual. Por poner un ejemplo, en el famoso modelo de crisis bancarias de Diamond y Dybvig vemos mucho de lo que hemos estado hablando. Imposiciones normativas por motivos matemáticos, agentes completamente distintos a los seres humanos. Trata de estudiar los bancos en una sociedad en la que, por cómo diseñan los agentes, no hace falta ningún banco, y una evidencia empírica detrás un tanto escasa, aunque esto da para otro debate. Nada de esto implica que sea un mal modelo. Los modelos no tienen que ser perfectos, pero muchas veces se le pide más de lo que puede dar. Respecto al tema de la importancia del conocimiento, obviamente la lectura recomendada es Hayek, aunque probablemente Sowell sea algo mejor, pero no desarrollo porque yo apenas lo he leído y no tengo la menor intención de hacerlo. Respecto a la Public Choice que hemos estado hablando, aunque tampoco lo he leído, si lo he hecho a trozos, he puesto la imagen de Evidence-Based Policymaking como reclamo por si queréis hablar más del tema. También he dejado sin tocar las pendientes resbaladizas, es decir, si aceptar estas políticas podría llevarnos a políticas peores. Normalmente esto se considera una falacia, pero en general la gente no sabe lo que es una falacia, tema que por cierto le dediqué una entrada en mi blog. La falacia es proponer una pendiente falsa, es decir, si hacemos X aumenta la probabilidad de que ocurra Y, cuando esto es falso. Es obvio que todos preferís 100 euros y un 10% de posibilidad de llevaros otros 100 que simplemente los 100 euros. Y bueno, llegados a este punto me despido. Lamento haber hecho esta charla leyendo un guión, pero me ha sido imposible grabarla del tirón, y lamento no haber podido conectar la cámara, pero he tenido serios problemas técnicos, también lo habréis notado con algún corte o alguna palabra trabada. Pero en cualquier caso, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejadla en los comentarios. Un saludo y adiós.